tardes, gracias por estar una vez más en esta programación en español del Canal 17. Como siempre, tratamos de tener para ustedes invitados nuevos, ideas, puntos de vista diferentes a los que normalmente pues, se tienen en otros programas. Por eso en esta ocasión hemos invitado a un periodista, a un analista, a un escritor argentino, Nicolás Márquez, que nos visita. Vino aquí a Miami a presentar un libro que se llama El Canalla, la verdadera historia del Che, haciendo alusión a Ernesto Che Guevara. Pero no vamos a hablar del libro, vamos a conversar sobre la situación de su país, qué está pasando en Argentina, qué problemas hay en el país y por supuesto, quizás, si Nicolás tiene la oportunidad y el deseo, pues abordamos algún aspecto del libro. Nicolás, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, así que un placer. Nicolás, ¿cuál es la situación en este momento en Argentina? Se lee, por ejemplo, de que hay un superávit comercial, de que el país pues, está en un claro crecimiento económico. Por otra parte, hay sectores que dicen que no, que la inflación está incrementando, que hay inestabilidad social. Tú que vienes de Argentina, que eres argentino, que conoces lo que acontece en tu país, ¿qué nos puedes decir? Argentina es un país con muchos recursos, pero con argentinos. Ese es el gran problema que tiene. ¿Cómo con argentinos? ¿Pero cuál es el problema entonces? Porque que los argentinos votan mal, el sufragio a la hora de votar en las elecciones eligen a demagogos, eligen gente que no está preparada, eligen gente que no es honesta, que no tiene palabra. Y la Argentina está creciendo a pesar del gobierno que tiene. Tiene un gobierno autoritario, autocrático, que en lugar de abrirse al mundo ha seguido la senda que de alguna manera está liderando Hugo Chávez y su socialismo del siglo XXI, y está desaprovechando una posibilidad históricamente favorable para la Argentina y para la región. Lo que pasa es que a pesar de las malas administraciones, de una inflación que solamente es equiparable a la de Venezuela, de escándalos de corrupción, de instituciones que no funcionan, a pesar de todo eso Argentina crece porque es un país muy grande, muy rico y dentro de esta bonanza que se está viviendo a nivel internacional, de este viento de cola, Argentina crece igual a pesar del gobierno que tiene. Los productos, primarios, particularmente los agrícolas, tienen una gran demanda y eso está favoreciendo a Argentina indudablemente. Y claro, porque cuando China ingresa en toda esta cuestión a demandar precisamente lo que Argentina produce a tan buenos precios y una demanda tan importante, y Argentina salió de una crisis terrible que el punto fue en el año 2001 con el famoso corralito cuando se confiscaron los depósitos, cayó el gobierno de la Rúa. En el marco de un contexto tan anárquico apareció esta gente, pero junto con esta gente apareció una coyuntura internacional muy favorable y muchos le atribuyeron a este gobierno, al gobierno de Argentina, el mérito de los Kirchner. Exacto, sí. Kirchner como jefe del matrimonio, bueno, ahora la viuda, digamos. Así que lamentablemente es un gobierno muy malo en un contexto muy favorable y ese contexto favorable anestesia a ese mal gobierno, a esa mala administración. Pero se aprecia en la ciudadanía argentina. ¿El argentino es al que tú haces referencia, que vota mal, que ha mejorado su calidad de vida o la riqueza que ha entrado al país no ha repercutido en la sociedad? Yo creo que hay una mejora en el consumo, hay una mejora en muchos guarismos, pero insisto, por una circunstancia favorable que excede una mala administración. Claro. Si esa misma coyuntura hubiese sido aprovechada por hombres a favor del mercado, a favor de la defensa de la propiedad, de las instituciones, de la democracia, abierta al capitalismo y al mundo, ese mismo viento de cola favorable sería multiplicado por 10 en cuanto a los frutos que nosotros hubiésemos podido cosechar. Nicolás, en muchas ocasiones nuestros gobiernos han tenido estas oportunidades a las que tú haces referencia que está enfrentando Argentina, pero no se preparan para cuando vengan o llegan las vacas flacas, o sea, los periodos económicos difíciles. Se está preparando Argentina para una coyuntura negativa, para una situación totalmente diferente a la que está enfrentando en este momento. No, Argentina vive al día. Argentina vive del éxito inmediato. Vive de la coyuntura. Argentina tiene la cabeza puesta en las elecciones de octubre y el gobierno gasta, despilfarra y compra y subsidia porque tiene que ganar las elecciones. Argentina es un país que vive al día, no prevé más allá de las semanas que viene.
Por eso cuando viene algún periodo más desfavorable nos vamos al diablo repentinamente. Eso es común que Argentina cada 2 por 3, cada 5 o 6 años sea noticia en el mundo por una crisis galopante, ¿no? Para mí, perdóname que el ejemplo, Maradona, que es tan importante para los argentinos, es tan importante porque encarna lo que es la Argentina. Pero estás hablando muy mal de Argentina, estás poniendo... Y lo digo porque Maradona es un ejemplo lamentable y penoso. Y lo digo con dolor, pero ¿por qué encarna Maradona la argentinidad? Porque la Argentina es un país con talentos, con recursos, con muchos recursos, exitista, facilista, no tiene palabra, no tiene disciplina, es inestable. Yo creo que Maradona representa tanto a los argentinos porque se ven ciertamente en un feedback, no en un espejo. Es un cuadro desolador lo que tú has presentado. Lo digo con dolor. Es lógico, tú amas tu país, estás identificado con él y te da pena que estas cosas ocurran. Yo lo siento así, lamentablemente soy Borges, que era un gran argentino. Sin duda alguna. Él decía que un pesimista es un optimista que ve la realidad. Yo trato de ser acercarte a Borges. En la medida que puedo, muy modestamente. Pero Borges era un gigante, Borges sí fue un ejemplo, un hombre de su perseverancia y de su talento. Sí, yo coincido totalmente, pero por eso... ¿No era argentino Borges entonces de conducta? No, sí, hay muy buenos argentinos. Yo estoy hablando de la tendencia. Y bueno, por eso el país tiene una tendencia tan negativa. Argentina en el año 30 era la 6ª potencia mundial. ¿Cierto? Mundial. Bueno, y hoy la Argentina es la historia de un fracaso colectivo. Yo estuve en Argentina en el año 2007 y realmente regresé a Estados Unidos muy bien impresionado. Me encantó Buenos Aires, que fue donde estuve, y algunas ciudades aledañas. Disfruté mucho la ciudad, me fascinó y me fascinó la gente. Es que vi una gente claro, totalmente diferente a ese cuadro que nos presentan a veces de los argentinos, que dicen que los cubanos somos los argentinos del Caribe y que ustedes son los cubanos del Cono Sur, por la prepotencia que algunos de allá y de acá pues pretenden siempre ejemplificar. Pero yo no vi ese argentino, yo vi un argentino humilde, servicial. Recuerdo que di un tropezón y me caí en la calle y como 5 o 6 personas salieron corriendo a ayudarme a levantarme. O sea, la atención donde quiera que iba era muy buena. O sea, tengo que hablar de esas cosas bonitas también. No, pero es que el argentino es un tipo amable, agradable, divertido. Y Argentina tiene ciudades maravillosas y estupendas. Buenos Aires es un ícono. Ahora, yo hablo desde el punto de vista político, económico e institucional. Ese análisis te hago. ¿Hasta qué punto el peronismo ha dañado al argentino? Y ha sido un factor determinante. ¿Negativo? Totalmente negativo. En el año 42 Argentina era la 6ª potencia mundial. En el año 43 Perón hace un golpe de Estado junto con una camarilla militar que tuvo éxito, tuvo consenso, y en el 46 ese gobierno militar se va y él se presenta como candidato a presidente. Y bueno, y a partir de allí Argentina empezó en un punto de inflexión del que nunca se pudo recuperar. Y lamentablemente no es ya el peronismo un partido, es una mentalidad que se apoderó en todos los actores sociales, en los peronistas y en los no peronistas. Porque el peronismo no es una ideología, es un estilo, es un mal estilo. El peronismo es la versión argentina del populismo. Muy crítico y muy duro. Y lo sufro a diario. Pero ¿qué se puede hacer? O sea, cuando hay esos ejemplos tan negativos, cuando hay íconos de la sociedad como Maradona, que estoy de acuerdo contigo que es un ícono totalmente negativo y no por sus compromisos políticos, sino por su conducta social. Porque hay personas que tienen compromisos políticos y son personas honorables. Maradona, desde mi perspectiva, no es nada honorable. Pues eso no tiene nada que ver con la ideología que defiende. Sí. ¿Qué se puede hacer? No, yo creo que uno tiene que hacer... Goldsmith, que era un filósofo del derecho argentino, decía, no sé si Dios existe, pero hay que obrar como si existiera. Bueno, yo no sé si la Argentina tiene salvación, pero uno como ciudadano tiene que actuar como si tuviera salvación. Tiene que hacer las cosas lo mejor posible. Por lo menos es la responsabilidad personal que a cada uno le cabe. Tú decías que el justicialismo, el nombre que se le da al peronismo, es una forma de pensar, es una manera de vivir, sí, más que una ideología política. Sí. ¿Cómo es que ha logrado esa manera de pensar penetrar hasta los sectores de la oposición y ha hecho posible que cuando en el poder llega una agrupación política que no sea peronista, la inestabilidad cunde en Argentina? Es una pregunta bastante complicada, hay que hacer un análisis sociológico. Pero sí, yo creo que o sea, el peronismo
irrumpió en la vida política argentina en un momento que Argentina, como te decía hoy, era un país, una potencia mundial con riquezas enormes. Y Perón las distribuyó, ese cortoplacismo del que hablábamos hoy. Las distribuyó durante ese periodo, todo el mundo vivió un espejismo notable. Ahora, cuando después vino la época de vacas flacas, hubo un error, se le hizo un golpe de Estado a Perón, cuando el país estaba empezando a fundir. A darse cuenta de quién era Perón. Y se le culpó a la nueva administración, que la gente percibía que no tenía los logros y el consumo y la prosperidad que gozaba durante el gobierno de Perón, pensaron que era porque esta nueva administración no nos da los beneficios que nos dio aquel. O sea, creo que ese golpe de Estado, que muchos se reivindicaron porque Perón además era un dictador, creo que fue un error desde el punto la urgencia era sacar a Perón, pero desde el punto de vista histórico fue un error, porque había que dejar que Perón siguiera con su plan económico para que la propia ciudadanía, los propios que lo glorificaban, pudieran observar a dónde llevó esa fiesta, a dónde terminó, ¿no es cierto? Y bueno, después Perón estuvo 17 años proscripto, exiliado en España. Pero siguió siendo un ídolo para el pueblo argentino. Y se construyó un mito. El héroe que vino a salvar a los pobres y a generar un clima de bienestar que no era tan así en esa época, y que está proscripto, y que entonces se empezó a construir un mito y él empezó a gobernar el país a la distancia. Y cuando él vuelve en la década del 70, vuelve en el marco de una guerra civil que él en parte tuvo mucho que ver, fomentando organizaciones subversivas, no porque fuese comunista, sino porque esa guerrilla que hubo en Argentina, la toma del poder le era funcional a sus intereses para el regreso. Después inestabilidades políticas, golpes militares. Y cuando viene la democracia, creo que en Argentina nunca se pudo recuperar. Hay una herencia, una tradición, que no... Hay falta de cultura política y cultura cívica. Lo que te decía de Maradona. Maradona, cuando el Mundial de Fútbol, el día anterior a jugar con Alemania, salió a decir que no, mañana ganamos, no sé cómo. Ese tipo de facilismo, porque habíamos ganado 2 partidos seguidos, es propio de la Argentina. La marcha peronista dice: Perón, Perón, qué grande sos, o sea, la festividad. Y ahora hay una bonanza transitoria por circunstancias ajenas a nuestra responsabilidad, y también existe un cierto clima festivo. Por eso, con temor, creo que puede ser reelecta Cristina Kirchner. Reelecta, pero sería una sola vez, no existe una reelección sucesiva, porque se estaba hablando de que algunos partidarios de ellas estaban buscando modificar la Constitución, y ella dice que es imposible. Bueno, imposible modificar la Constitución en Argentina no es habitual, pero digamos... Pero ella planteó de que ella no tenía suficientes votos para que la aprobaran el presupuesto del 2011, que por lo tanto, ¿cómo iba a tener votos para modificar la Constitución? Lo que pasa es que Néstor Kirchner ya había cansado a los argentinos, su espíritu prepotente, autocrático, confrontativo había cansado, y el matrimonio gobernante no llegaba a más del 30% de los votos, y se muere Néstor Kirchner. ¿Eso favoreció al mito? Exacto, y lo están construyendo. El torneo de fútbol de Argentina de este año, tan importante que es el fútbol para la Argentina, se llama Copa Néstor Kirchner. Se le hizo un himno, se hace un culto a la personalidad, se está tratando de construir un santo laico, una manera de que nos guía. A Domingo Perón. Sí, lo que pasa es que me parece que es un desacierto, porque Perón en definitiva murió hace 36 años, él murió hace unos meses, entonces construir un mito, atribuirle cualidades notables, cuando la gente lo conoce, me parece que hay una imprudencia por parte del gobierno. No sé si le va a salir bien esa jugada, esa fabricación, ese artificio del redentor, que Néstor Kirchner no fue un redentor, ¿no es cierto?, en absoluto. Me parece que se están apresurando, pero el peronismo, el rito peronista es propenso al matrimonio, al pater y a la mater que nos vienen a cuidar y a salvaguardar. Paternalismo de Estado. Sí, hay mucho Cuando Domingo Perón lo hizo primero con Eva Perón, sí, que realmente es una figura que yo no entiendo cómo la convirtieron en mito en Argentina, porque mientras las personas estaban en una pobreza extrema, ella estaba disfrutando de pieles y de joyas que más nadie poseía. Después sucedió lo mismo con la señora Estela Martínez de Perón, sí, que llegó hasta la presidencia del país y generó esa desestabilización tan grande de la nación. Y que no tenía ninguna capacidad, porque Isabel Martínez de Perón bailaba en un cabaret. Ese era su antecedente. No lo estoy criticando, lo que estoy diciendo es, no tenía formación, envergadura para ser presidente de la Argentina. Y Perón fue un gran irresponsable, porque él muere, él llega a la presidencia, la fórmula era Perón-Perón, o sea, él y su mujer. Y él ya estaba viejo, Argentina estaba en una guerra civil,
Él sabía que su salud se deterioraba y sabía que se podía morir y que en ese caso, previsible por cierto, nos iba a dejar a su mujer, que él sabía que no estaba a la altura de las circunstancias. Lo cual habla de un desprecio por el país, por la institucionalidad, por la responsabilidad que el pueblo le dio con el voto, al elegir como compañera de fórmula a su propia esposa a sabiendas de que no estaba a la altura de las circunstancias. Ahora, Nicolás, tenemos a Perón, que es sin duda alguna un mito, como tú bien dices, negativo, pero un mito al fin, sí, que tiene muchos creyentes. Ahora estás diciendo que están generando un nuevo mito con Néstor Kirchner. Sí. Pero la que está viva es la señora Cristina Fernández. Sí. ¿Tiene posibilidades la señora Cristina Fernández de ser reelecta? Bueno, no tenía posibilidades mientras Kirchner estaba vivo. Cuando Kirchner muere se produce un incremento en su intención de voto y en su consenso en la opinión pública. Ese notable incremento en los días posteriores a la muerte de Kirchner tuvo un pico, ahora empezó a descender. Digamos que esa popularidad es como, la espuma de la cerveza. Invariablemente va a bajar. El gran interrogante es ¿hasta dónde va a bajar? Si va a bajar demasiado o si se va a detener en algún momento y eso le va a alcanzar como para poder dar batalla en octubre. ¿Quiénes son las personalidades que pueden enfrentar a la señora Cristina? Hay 3 o 4 nombres con una proyección bastante insuficiente por ahora. El expresidente Duhalde, Mauricio Macri, que es el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, y dentro de la Unión Cívica Radical, que es la socialdemocracia en Argentina, muchos ven al hijo de Raúl Alfonsín, que Raúl Alfonsín se fue a fin de la década del 80 en medio de un escándalo de hiperinflación, entregó el poder antes de tiempo. Eso es otra cosa que llama la atención. atención. Después que se murió, lo convirtieron en estadista y como el hijo se parece físicamente, es uno de los candidatos potables. Eso es algo que me ha llamado a mí la atención con los mandatarios argentinos, que cuando empieza una crisis severa abandonan el poder. Sí, no por cobardía, sino porque pero es una irresponsabilidad. Sí. Bueno, el gobierno de Alfonsín fue un desastre, ¿no? Y realmente se complicaba terminarlo, sí. Bueno, desde el 83, cuando viene la democracia, gobierna Alfonsín, no termina el mandato, gobierna Menem, que lo termina, viene de la Rúa, otro radical, que dura dos años. Después hubo unos presidentes medio de facto, medio de transición, uno fue Duhalde, en medio de la acefalía, y después vino el matrimonio Kirchner. ¿Esta gente le han dado alguna estabilidad al partido más allá del Estado? ¿Al partido? Sí. ¿Al poder, al grupo del poder, le han dado estabilidad, le han dado confianza. Porque el peronismo siempre ha estado dividido, para utilizar un término. Sí. Siempre se han producido diferentes corrientes políticas dentro del peronismo. Porque el peronismo no es un partido ideológico, entonces si vos sos fascista, podés ser peronista. Si sos montonero, o sea, de la guerrilla formada, entre otros, por Fidel Castro, también estás dentro del peronismo. Si sos privatista, y bueno, te identificás con Menem y también encabezas en el peronismo. El peronismo no es un partido, es un negocio. Pero en este momento ese negocio está consolidado tras una mano, en el caso de Cristina Fernández. Bueno, sí, porque ella es la heredera del botín conyugal, que fue el poder. Es la heredera. Claro. Ahora, habrá que ver, también el poder no solamente uno lo hereda, hay que conservarlo. Hay que ver si tiene esa capacidad. Hasta ahora, la verdad, lo ha sabido manejar esta situación. Pero insisto, Argentina está recaudando mucha plata con las exportaciones. Eso también facilita conservar el poder o conservar el liderazgo. Ella manejó con mucha altura una situación tan trágica y dolorosa como fue la muerte de su esposo. ¿Verdad que mantuvo cierta grandeza en la conducta pública el día del funeral, etcétera? No se puede decir que, o sea, se mantuvo primera dama y se mantuvo jefa de gobierno, ambas cosas. ¿No tienes esa perspectiva tú? Relativamente, porque ella es responsable del culto a la personalidad que se le está haciendo a su marido. Los himnos, las canciones, los homenajes que se hacen en la televisión estatal. Ella es la jefa de Estado. De manera tal que en el momento del velorio pudo haber tenido una compostura, pudo haber dado un mensaje atinado por cadena nacional, pero a partir de entonces vino toda la fabricación de un mito, toda una propaganda en torno a ello, la Copa de Fútbol, toda una serie de cuestiones que tienen que ver con eso, con esa propaganda. Y ella es responsable, ella no es ajena a ese culto a la personalidad, a ese santo laico que se pretende ahora imponer en la vida de los argentinos. ¿Hasta qué punto la señora Cristina Fernández y Néstor Kirchner en su momento estaban realmente comprometidos políticamente con la estrategia de Hugo Chávez, con ese populismo de izquierda que Chávez ha protagonizado, el denominado socialismo del siglo XXI?
Yo creo que ellos han copiado de Chávez muchas cosas. Por ejemplo. Y bueno, por ejemplo, el hecho de tratar de amedrentar a los medios de comunicación opositores, por ejemplo. O de hacer de la televisión estatal no un medio informativo, sino un medio de propaganda oficialista descarado y además para atacar periodistas opositores, que eso en la televisión venezolana es habitual. Y algunas otras prácticas, ¿no es cierto?, que tienen que ver precisamente con eso, con el uso de la propaganda, con amedrentamiento a los jueces, con fabricar causas a políticos opositores. Hay muchos. Francisco de Narváez, que le ganó la elección a Kirchner en el 2009, en su momento se le fabricó un supuesto vínculo con el narcotráfico. Y así hay otros episodios. ¿Hasta qué punto, Nicolás Márquez, se puede apreciar de que son corruptos los Kirchner? ¿Hasta qué punto se ha dicho mucho que cuando ellos fueron gobernadores de su estado, pues se cometieron actos de corrupción muy serias? Se dice también de que el patrimonio del matrimonio creció a niveles altísimos durante el primer mandato de Néstor Kirchner. Sí. Bueno, por ejemplo, en el último año, en el año 2009, sextuplicó su fortuna, el matrimonio. Creció 7 veces la fortuna. 6 veces, de lo declarado. Ahora, un juez polémico, desacreditado por completo, famoso, que es el juez Ollarvide, escandaloso también en su vida personal, fue quien avaló la legitimidad del enriquecimiento con una rapidez solamente basándose en el informe que le dio el contador de Kirchner. Yo no puedo decir, son unos delincuentes, digo. Hay dudas. Tengo todo el derecho como ciudadano a tener muchas dudas respecto a la legitimidad de la fortuna y a la legitimidad del fallo de este juez tan servil y obediente al gobierno. Kirchner nunca pudo explicar dónde colocó una cifra multimillonaria de fondos públicos cuando era gobernador de Santa Cruz. Bueno, se dice que una parte de ese dinero está en Cuba. Se ha dicho siempre. Él nunca lo pudo explicar. Bueno, y episodios así podríamos tener hasta mucho rato. Ahora, uno no puede afirmar abiertamente, pero, como dice el refrán, tiene cola de león, ruge como un león, tiene melena de león. Puede tener colmillos. Y entonces te puede desguazar. Da la impresión de que es un león. Sin duda alguna. Estaba diciendo, y regresamos a las elecciones, que los candidatos son varios, pero que ninguno tiene la estatura para competir con un gobernante, con un incumbente. Duhalde no tiene esa posibilidad, ya que fue presidente y fue un líder notable dentro del peronismo. Lo que pasa es que Duhalde, yo creo que, Duhalde tuvo una fuerte ascendencia. Es un hombre que sabe la política, fue gobernador. ¿Y favoreció a los Kirchner en su momento? Es que en su momento él le dio el poder, le transfirió los votos a Kirchner, que era un personaje desconocido. Porque él tenía una pelea con Menem, y Menem era el posible futuro presidente otra vez en el año 2003, y él, que era presidente transitorio en Argentina, después de la caída de la Rúa, apadrinó a Kirchner, que era un gobernador ignoto. Pero como él era el caudillo de la provincia de Buenos Aires, muy numerosa, le transfirió los votos, el aparato clientelista, y Kirchner se consagró presidente. Ahora Duhalde quiere sacar a Kirchner y dice, bueno, me equivoqué. Y mucha gente no le perdona haber transferido su capital político para que Kirchner se consagre como presidente. Entonces yo creo que Duhalde tiene que lidiar con eso. Él es la alternativa a este gobierno, pero también él fue el padrino de este gobierno. El que le dio el poder, el que le transfirió ese poder. Y mucha gente no se lo perdona. ¿Cuáles son las posibilidades de Macri al alcalde de Buenos Aires? Bueno, Macri, yo creo que, Macri es muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires, no lo es en el resto del país porque no tiene estructura. Lo que se habla es de que Duhalde y Macri van a hacer una alianza para las elecciones, digamos, donde Macri aporta el potencial político que él tiene en la ciudad de Buenos Aires y Macri aporta ese potencial y Duhalde la provincia y el resto de la estructura del peronismo disidente. Y con esa alianza se supone que van a dar batalla. ¿Presidente o vicepresidente? No sé si una fórmula van a compartir, pero sí van a compartir una alianza política, un frente electoral. Eso es todo lo que indica los pasos que tanto Duhalde como Macri están dando. Incluso se tiran con flores en televisión, estamos conversando. Todo indica con cariño. Todo indica que va a haber un frente electoral en ese sentido. Nicolás, en Buenos Aires va a tener lugar una feria del libro. Esta feria del libro paradójicamente generó una serie de disputas muy serias, porque invitaron a Vargas Llosa, al laureado premio Nobel, y los partidarios de la señora Cristina Fernández pues se opusieron
y dijeron que Vargas Llosa era un hombre que no debía ser invitado a esta feria. Tú que viniste aquí a Miami a presentar este libro, El canalla, la verdadera historia del Che. Sí. Tú este libro que lo voy a leer en cuanto llegue a... Menciono gran parte de tus trabajos sobre el tema. Muchas gracias. Nicolás, ¿cómo tú aprecias esa reacción de los intelectuales o de un sector de los intelectuales argentinos contra Mario Vargas Llosa? Me parece normal que hagan eso. ¿Normal? Y porque en Argentina fustigar al disidente es algo normal. El escrache, el escarnio al que piensa distinto. Hilda Molina, cubana, que presentó su libro en Buenos Aires, fueron pandillas a sabotearle la presentación del libro. Y así sucede con periodistas opositores, con libros opositores. De manera tal que Vargas Llosa, un libre pensador que ha sido muy crítico con los Kirchner, es normal que salgan a atacarlo y a vituperarlo. Hoy me hablabas de cuestiones que tienen que ver con la similitud entre Chávez y Kirchner. Vargas Llosa va a la Argentina en medio de resistencia, escándalos. Bueno, cuando Vargas Llosa fue a Venezuela, que estuvo demorado, fue con Montaner, si mal no recuerdo. Sí. Bueno, eso es algo propio de países manejados por estos demagogos, por estos prepotentes, ¿no es cierto? Fíjate vos, de un ejemplo doméstico, cómo sacamos otras similitudes. Es muy cierto, ¿no? Y tú comentabas en estos días cuando hablábamos el viaje de la señora Cristina Fernández a Cuba, que fue corriendo para saludar a Fidel Castro cuando este estaba enfermo. Claro, cuando el totalitarismo castrista cumplió 50 años de despotismo, de brutalidad, de crímenes aberrantes, Cristina Fernández de Kirchner, que siempre está con la banderita de los derechos humanos, digamos un poco el discurso del kirchnerismo, un discurso que por supuesto a mi juicio es totalmente artificial e ideologizado. Después van a abrazarse con Fidel Castro, con Raúl Castro, a felicitarse, a festejar los 50 años de despotismo comunista en Cuba. Eso pone de manifiesto un poco la hipocresía del gobierno, ¿no? La vocera de los derechos humanos en Argentina, que está en televisión y en la Casa Rosada al lado de Cristina Kirchner, Eve de Bonafini, apologista del crimen organizado, fundamentalmente de la FARC, de la ETA, una mujer que llegó de a Al Qaeda. Que el ataque a las torres al World Trade Center pues estaba justificado y que los americanos se lo merecían. Y que una mujer que además reconoció que sus hijos eran guerrilleros y se capacitaron en Cuba. Ah, esa parte no la conocía. Sí, sí, claro. Particularmente uno de los hijos de Bonafini se capacitaron, ella lo confesó muchas veces, de hecho es adoradora de San Fidel, devota. Entonces, nosotros los creyentes de Castro. Bueno, ¿y cómo tomaron en Argentina tu libro, El canalla, la verdadera historia del Che? Y mal. Me cuesta mucho darlo a conocer. Me cuesta mucho tener espacios en determinados lugares, porque hay una resistencia muy fuerte al pensamiento disidente. Hay poca literatura sobre la realidad cubana en Argentina. No, hay mucha, pero a favor de Fidel Castro. Si vos vas a una librería, etcétera, hay libros sobre Che Guevara, Fidel Castro, lo que quieras, almanaques, ¿no? Es un souvenir que se vende, es una cosa comercialmente muy rentable. Ahora, todos los enfoques que se brindan en torno al Che Guevara es para enaltecerlo. Che Guevara. ¿Sí? Bueno, pues para eso tenemos este libro, para contrarrestar esa imagen. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta tarde. Esperamos que la charla que nos ha dado Nicolás sobre su país haya sido de interés para todos y satisfecho algunas expectativas. Nicolás, muchísimas gracias. No, gracias a vos, gracias por el espacio. Gracias. Yo soy su canal 17. Yo soy su canal 17. Hola, les habla su amiga y congresista Iliana Ross Lehtinen. La programación en español del canal 17, debido a recortes federales, necesita de su contribución económica. El canal 17, por más de 26 años, les hemos llevado domingos tras domingos una programación variada, con alto sentido de nuestros valores familiares. Es por eso que les pido que envíen su contribución a amigos del Canal 17 a la dirección que aparece en la pantalla. Muchas gracias.